Damos inicio a nuestra segunda clase de esta materia, Cristología. Y en esta ocasión estamos desarrollando la unidad número 1, donde estamos identificando al Mesías y viendo un poco más de quién se trata. Ya estuvimos viendo en la clase anterior de que es el ungido. Y este ungido además tiene 3 ministerios, que es sacerdote, rey y profeta. Pero en esta ocasión vamos a hablar un poco de su preexistencia, aunque en la unidad 3 vamos a estar viendo más a profundidad cómo ese ser llamado Jesús ya existía desde antes. Y vamos a verlo en calidad de Dios. Pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en una teofanía del Antiguo Testamento de la segunda persona de la deidad, y es que él se presentaba como el ángel de Jehová. Vamos a estar también profundizando un poco acerca de la preexistencia de Jesús, más específicamente en Juan capítulo 1, versículo 1. Pero desde ya vamos a identificar quién es el ángel de Jehová. En Salmo 34:7 leemos: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquí nos hacen una invitación a temer al ángel de Jehová, temer en el sentido de reverencia y de adoración. Ahora, para poder rendirle pleitesía y adoración al ángel de Jehová, tenemos que reconocerlo, porque Él es el que nos defiende. Y siempre ha sido ese el papel del ángel de Jehová hacia el pueblo de Dios: defenderlo, protegerlo, cuidarlo y dirigirlo. Entonces surge una pregunta: ¿quién es este personaje que aparece en el Antiguo Testamento con esa autoridad divina? Porque al requerir nuestro temor y reverencia, eso denota autoridad divina. Y desde ya queremos sugerirles que es el Cristo preexistente. Y vamos a ver por qué. En primer lugar, vamos a ver la preexistencia de Cristo. Cristo es el Logos encarnado. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero lo leemos en griego y está un poco distinto. Dice: en arge, en hologos, kai hologos, en pros ton theon, kai theos, en hologos. Note que literalmente dice: en el principio estaba la palabra, y la palabra se acercaba a Dios o estaba junto a Dios, y la palabra, y Dios era la palabra, y Dios era la palabra. Ese es el orden correcto. Por eso muchos opinan de que el segundo sujeto que aparece en este versículo es el mismo primer sujeto. Es decir, que Dios y Logos vienen siendo la misma persona, porque Dios era la palabra. Pero esto no es así por un simple motivo, y es que el artículo ho en griego nos indica quién es el sujeto en esa en esa última oración del versículo. Y Dios era la palabra. En realidad, allí Dios es un adjetivo calificativo. Lo que nos está diciendo es que ese logos tiene también naturaleza divina, tanto como el sujeto acusativo que está en el párrafo anterior. Es decir, el logos que estaba junto a Dios tiene la misma naturaleza de ese Dios. Tiene también, hace parte de la deidad, comparte la divinidad. Esto implica, en primer lugar, de que no son la misma persona, y en segundo lugar, de que es Dios sobre todas las cosas. El Logos es el que se hizo carne. Entonces, la segunda persona de la deidad es completamente divina y es distinta al Padre. Pero además podemos ver que este Logos, esta palabra, ya estaba desde el Edén. Note Génesis capítulo 3, versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Note que no dice oyeron a Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Dice al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, la voz de Jehová Dios es en realidad Jehová Dios mismo. Lo que nos está diciendo, y esto en acorde con las interpretaciones judías del Targum, se traduce literalmente como: y oyeron la palabra que se paseaba en el huerto. También lo podemos ver en ocasión de la creación del hombre. Dice: y dijo la palabra, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Es decir, el Logos fue la parte activa en la creación, y el Logos era el que se paseaba en el huerto del Edén.
Por lo tanto, aquel logos que se hizo carne existía en el Edén. Y eso también lo podemos corroborar en Juan 17:5. Antes que el mundo existiera, ya Jesús estaba. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En primer lugar, podemos notar de que Jesús estaba al lado del Padre. Es decir, son dos personas distintas. En segundo lugar, que comparten la misma gloria. Y en tercer lugar, que existía antes que el mundo fuese. Es decir, como Él es el creador, en calidad de creador, comparte la gloria con su Padre y en calidad de creador es completamente Dios. Es por tanto que Jesús, siendo eterno, se crea una paradoja, porque como ese ser eterno que existía desde antes y es el causante último de todas las cosas que existen, puede comenzar una vida en esta tierra como un bebé. Y eso es lo que nos explica Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. He aquí la paradoja. ¿Cómo es posible que el que estaba desde la eternidad, ahora entonces van a ser en Belén? Y este es el misterio de piedad, el misterio que estudiaremos por la eternidad y que aún nuestra mente finita no puede comprender cómo Dios, siendo en forma de Dios, pudo encarnarse y venir a morar entre nosotros y ser uno con la humanidad. Cuando la Biblia nos habla de un título del Mesías y lo llama Emmanuel, que se refiere a Dios con nosotros, también hace alusión a las veces en que Jesús se presentaba en el Antiguo Testamento. Se presentó a Abraham, se presentó a Jacob, se presentó también a Moisés en la zarza ardiente, a Josué luego como sucesor de Moisés y muchos otros personajes que encontramos en la Biblia que tuvieron un encuentro con este ángel de Jehová. Jesús entonces siempre ha querido estar con sus criaturas. Y eso lo sabemos también por la cita de Filipenses capítulo 2, donde menciona a Jesús como el siervo. Haya pues en vosotros este sentir, estoy leyendo Filipenses 2, 5, que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice el versículo 7. Tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Es interesante resaltar ese papel de siervo de Cristo Jesús, aún cuando estaba en el cielo. Y es que los ángeles son considerados siervos de Dios en el cielo. Note lo que dice Hebreos 1:14. ¿No son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, en algún momento de la eternidad, Jesús tomó forma de ángel para poder habitar entre sus criaturas. Y eso lo sabemos porque en el Antiguo Testamento Jesús se presenta como el ángel de Jehová, no porque él fuese un ángel creado, sino porque en algún momento se despojó a sí mismo de su forma de Dios para poder habitar entre sus criaturas. Por eso él es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora vamos a relacionar cómo este ángel de Jehová se convierte en el Mesías o por qué es el mismo personaje. Mire lo que dice Malaquías 3:1. He aquí yo envío mi mensajero. Aquí hay un personaje, el cual prepara el camino delante de mí. Segundo personaje, delante de mí. Está refiriéndose, ahorita vamos a ver a quién. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Aquí hace alusión ahora al Señor a quien vosotros buscáis, es el que viene. El ángel del pacto, el Señor, entonces es el mismo ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces aquí está hablando Jehová de los ejércitos. Y dice que va a enviar un mensajero para que prepare el camino, para que prepare el camino delante de él. Eso quiere decir de que el mismo Jehová de los ejércitos era el que iba a venir al segundo templo.
En el primer templo nos damos cuenta de que la gloria de Dios llenó el templo de tal manera de que todos tuvieron que salir del recinto. Pero el segundo templo iba a tener una gloria mayor y los profetas menores lo mencionan en algunos de los libros. Pero es por una razón, porque el mismo Jehová de los ejércitos iba a venir. Y este Jehová de los ejércitos es también el ángel del pacto. ¿Quién es este ángel del pacto y por qué se le denomina a su vez Jehová de los ejércitos? Cabe destacar de que el mensajero que habla primero el versículo de Malaquías 3:1 es Juan el Bautista, porque es el que prepara el camino para el que el Mesías viniera. Pero entonces, ¿por qué se le denomina ángel del pacto? Note lo que dice aquí en Éxodo capítulo 23, versículos 20 al 21. Éxodo 23, 20 y 21 dice, yo envío mi ángel delante de ti. Está hablando Jehová. Entonces, si envía su ángel, es el ángel de Jehová, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Tiene el ángel de Jehová la misión de dirigir el pueblo de Israel por todo el desierto e introducirlo en la Canaán terrenal. Compórtate delante de él, es una advertencia que se le hace al pueblo de Israel, porque oye su voz, dice, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Esto implica de que el nombre del ángel de Jehová es Jehová mismo. El ángel del pacto, entonces, que se menciona en Malaquías, capítulo 3, versículo 1, es el mismo ángel de Jehová porque es el ángel que pacta con Israel y el que pide obediencia, el que declara obediencia para ofrecer su perdón. Este entonces no puede ser más sino Dios mismo. Solo Cristo puede llevar el nombre de Jehová y además tiene la autoridad de perdonar pecados o de castigar la rebeldía. Son atribuciones únicamente y exclusivas de la deidad. El ángel de Jehová tiene que tener naturaleza divina para poder ser el ángel del pacto, para poder perdonar pecado y para poder además dirigir al pueblo de Israel de forma pactual. Ahora vamos a ver cómo el ángel de Jehová se relaciona con el arcángel Miguel y por qué se lo llama arcángel Miguel. De hecho, el nombre Miguel significa quien como Dios. Y cada vez que se presentan las escrituras es luchando, es un guerrero que está del lado de Dios, porque defiende la causa de Dios, defiende su carácter y por eso lleva como título ¿quién como Dios? Defendiendo entonces la causa de Dios. Pero note que a veces tendemos a confundir la naturaleza de Miguel o del ángel de Jehová y pensamos de que tiene que ser un ser creado porque se lo presenta como un ángel. Pero la palabra arcángel significa el mayor de los ángeles o el principal de los ángeles. Y esto vamos a verlo de una manera que relacionemos a Miguel con el ángel de Jehová. Y lo vamos a ver en Daniel capítulo 10, 13, donde se le da un título muy interesante a Miguel. Daniel 10, 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí está hablando el ángel Gabriel. Está en riña contra una entidad llamada, o se le denomina, el príncipe del reino de Persia. Pero Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. En realidad la traducción debería decir el primero de los príncipes, el primero de los principales príncipes. Es decir, no es uno de muchos príncipes como él en el cielo, sino el primero de los principales príncipes. Esto entonces denota una comandancia del arcángel Miguel. Y Josué, capítulo 5, versículo 13 al 15, nos habla de la teofanía del ángel de Jehová cuando se presentó a Josué. Y de hecho hay una característica incluso similar a la zarza ardiente cuando el ángel de Jehová habla con Moisés allá en el monte Horeb.
Josué capítulo 5, versículo 13 al 15. Aconteció que estando Josué cerca de Jericó, alzó los ojos y vio a un hombre que estaba delante de él con una espada desenvainada en su mano. Josué se le acercó y dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Aquel ángel le responde: No, sino que he venido como príncipe del ejército de Jehová. Fíjese que se le denomina príncipe. Entonces Josué, postrándose en tierra sobre su rostro, lo adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quítate el calzado de los pies, porque el lugar en que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Le pide entonces este ángel de Jehová, este ser supremo, que es en realidad Cristo mismo antes de su encarnación, le pide que se quite el calzado de sus pies, así como también se lo pidió a Moisés. Es decir, Miguel, que se presenta en Daniel como el principal de los príncipes, en Josué se le presenta como el ángel de Jehová. Es decir, son el mismo personaje. Se le denomina ángel de Jehová y se le denomina arcángel Miguel. ¿Y por qué lo llamamos arcángel? Porque en Judas 9, igual que en Apocalipsis 12, se lo menciona como arcángel. Pero en Judas 9 me llama la atención de que está relacionado con la resurrección de Moisés. Es decir, Miguel está disputando por el cuerpo de Moisés contra Satanás. Siempre lo vemos defendiendo la causa de Dios. Siempre lo vemos como el guerrero que está en contra de Satanás. Y esto es aún más iluminador para nosotros, dándonos cuenta de que es el mismo Cristo. Entonces, ¿cómo lo relacionamos con Cristo? Mire lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:16. Y ahorita vamos a compararlo con esta cita de Juan 5:28, donde nos damos cuenta de que el arcángel Miguel tiene la misma función que Jesús, porque es el mismo personaje. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, Jesús vendrá con voz de arcángel y eso causará que los muertos que murieron en él resuciten. Es más, Juan 5:28 nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. El contexto nos menciona de que el que va a hablar para resucitar y que salgan todos de los sepulcros es en realidad el Hijo del Hombre. Y en futuras clases vamos a estar desarrollando más el título Hijo del Hombre y nos vamos a dar cuenta que está relacionado con la divinidad de Jesús más que con la humanidad. Esto es un adelanto de una de las clases que vamos a ver más adelante. Quiero mencionar de que el ángel de Jehová siempre ha sido el liberador, siempre ha estado de parte del pueblo de Dios. Y siempre cuando vemos el escenario o la escena del ángel de Jehová luchando con Jacob, indagamos en la identidad del ángel de Jehová, lo cual ha quedado claro en esta clase y nos hemos dado cuenta de que es el arcángel Miguel y que el arcángel Miguel a su vez es Cristo, es decir, es el mismo personaje. En calidad de Dios, no es un ser creado, sino que se muestra de esa manera porque es una figura de Cristo antes de su encarnación como un guerrero, como el comandante del ejército de Dios. Oseas 12:4 entonces nos menciona quién es Jacob. No nos menciona quién es el ángel de Jehová, sino quién es Jacob. Y entonces hace alusión a esta historia y dice: luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó, en Betel le halló y allí habló con nosotros. Es decir, Jacob somos nosotros. Jacob es el pueblo de Israel. En Jacob entonces estaba representado todo aquel creyente que lucha con Dios para una transformación de su carácter. Jacob de allí en adelante
No se llamó más Jacob, que significa suplantador, sino se llamó Israel, que significa el que lucha con Dios. Es irónico que un ser humano pueda luchar con Dios, pero es a su vez liberador, porque más que luchar para vencer, es forcejear para transformarnos. ¿Con quién entonces peleó el ángel? Y pelea el ángel con nosotros, con nuestro ego, con nuestros defectos de carácter. Y hoy Jesús se ha revelado a nosotros y nos quiere transformar, quiere cambiar todos esos aspectos que nos aleja de su presencia y que no nos permite cumplir el propósito que Dios tiene para con nosotros. En medio de esa rebeldía que tenemos para con Dios, Él aún insiste a nuestro corazón. Y quiero preguntarte, querido estudiante, querido hermano, querido oyente de la escuela ETEP, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a escuchar el mensaje de ese poderoso ser que se reveló a nosotros desde el Edén, que nos buscaba en el huerto y que luego luchó con nosotros para liberarnos? ¿Quieres escuchar esa voz en tu corazón? Pues déjame decirte que ciertamente no está lejos de nosotros. Y quiero cerrar esta clase con la cita de Daniel, capítulo 12, versículo 1, que está hablando del tiempo de angustia de Jacob. El tiempo de angustia de Jacob, que es señalado para el futuro, pero fue similar a la experiencia que Jacob tuvo de saber si había sido perdonado o no por su hermano Esaú. Y dice Daniel 12:1 que en aquel tiempo se levantará Miguel, en aquel tiempo se levantará el Mesías, el ungido, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Es decir, en esta batalla ya tenemos la victoria asegurada, porque el gran príncipe está de parte del pueblo de Dios, porque el gran príncipe es el protector, siempre ha sido el defensor, siempre ha sido el que guía al pueblo de Dios a la liberación. Y dice, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Es el tiempo de angustia de Jacob. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Así como Jacob en antaño fue liberada su alma y Dios lo transformó, le cambió hasta el nombre porque le dio una nueva identidad. Así en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, será liberado el pueblo de Dios porque Miguel vendrá a rescatarnos. Todos los que se hallen inscritos en el libro. En el libro de la vida está registrado entonces aquel que permitió que Cristo lo transformara ahora. Mis amigos queridos, es maravilloso esta noticia, porque el poderoso Dios, el que lucha a nuestro favor y el que es Dios con nosotros, hoy está tocando la puerta de nuestro corazón. Y dice en Apocalipsis 3:20, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vendrá entonces súbitamente a su templo. Gracias por asistir a esta clase. Espero que hayas tomado notas. Si es posible, entonces puedes revisar nuevamente esta clase y a su vez podremos seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.